Bueno, ya saqué los 4 tornillos de un... Ya saqué los 4 tornillos de un cuarto, cabeza 11 o 716. Muchos dicen que me deje de joder con que 11 y 716, porque es una décima. Bueno, llévense este paquete para Mendoza. Si es en pulgadas, es 716. No lo mostré eso porque yo no les enseño a hacer nada. Yo les muestro mi día a día, mi vida cotidiana. Sí, tengo un poco las pelotas llenas, no les voy a dar con vueltas. Y algunas personas. Pero bueno, no quería que vean cómo sé usar la llave de 716 y sacar 4 tornillos. Ahora tampoco quiero mostrarles cómo sé usar el destornillador Watford, por ejemplo. Pero lo que voy a hacer es básicamente desconectar los cables. Nada. Les dejo un dato al pasar. Les voy a dejar un dato al pasar. ¿Cuándo? Bueno, en este caso hay 3 cables solo porque el equipo es de frío y se acabó. Pero les dejo un dato al pasar, les dejo un dato al pasar, les dejo un dato al pasar. Estoy matado por todo lo que le di a la masa. A la pala, los desagües, yo lo retrocedo 1 centímetro el caño. Sí, 1 centímetro de cuál, no importa. Va a saltar algún gil y va a decir, estás muy pasado. Vení y sobame el pelo. Les dejo un dato al pasar. Cuando no quieran hacer planitos de dónde va cada cable y demás, agarran un alicate, en lo posible Inco, de la vieja generación, y lo cortan, dejándole un pedacito de cada color. No sé si se entendió, y si no, bueno, vayan a un lugar donde les enseñen cómo se hacen las cosas. Dejan un pedacito de cada color porque hay aires frío, calor, que vienen con 5 o 6 cables, y bueno, nada, cuando lo desinstalan se ponen a anotar P1, P2, P3, RT, y después lo ponen para el orto y no prenden, y me llaman a mí. Aunque no soy técnico en aires, pero soy técnico electromecánico. Nada, listo, eso era todo, chao.